primeros pasos fueron en el colegio, cuando jugábamos barrio contra barrio, los chavales, y no con un balón, porque no, en aquella época pues prácticamente no había. Y entonces hacíamos con papel y una cuerda, hacíamos un balón. Hacíamos varios, porque ahí como llovía muy a menudo, pues enseguida se estropeaba. No quería que jugase, mi padre no quería que jugase al fútbol, porque quería que estuviese cuidando las vacas y que estuviese allí que yo me escapaba y luego le tocaba a él hacerlo. ¿De dónde está el niño? Dice, Chaito. Bueno, pues aquí estamos, 3:09 de la tarde, Fútbol es Radio, y es un día triste. Es un día triste para no solamente el madridismo, es un día triste para el fútbol español en definitiva, porque ha muerto Paco Gento, que es pues símbolo de muchas cosas. Paco Gento era el Real Madrid. Paco Gento encarnaba los valores del madridismo mejor que nadie, por eso tal vez era presidente de honor del Real Madrid. Y lo cierto es que hoy es un día en el que no solamente el madridismo, sino el fútbol español, por lo que le representó Gento, se viste de luto en una jornada en la que yo creo que todos los homenajes y recuerdos van a ser pocos. Hoy es un programa especial y van a pasar por aquí leyendas del fútbol, leyendas del Real Madrid, recordando, glosando la figura de un hombre que se marchó y al que quien lo vio, quien tuvo la fortuna de verle, recordará siempre como probablemente el mejor extremo izquierdo de la historia, que eso fue lo que muchos dicen, quienes tuvieron la fortuna de verle, que fue Paco Gento. Vicente Pitarte, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola Juan Pablo, buenas tardes. Sergio Valentín, buenas tardes. Muy buenas tardes. Tenemos ahí al otro lado a Juanma Rodríguez. Juanma, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Guillermo Domínguez también. ¿Qué tal? Buenas tardes, Willy. Hola Juan Pablo, muy buenas. Bueno, pues como digo, es un día triste. Lo primero que os voy a pedir es una opinión muy breve y enseguida empezamos a hacer el programa que tenemos preparado. Azpitarte. Bueno, hoy sobran los adjetivos y los datos y se agradecen las anécdotas de quienes tuvieron el privilegio de pasar toda una vida junto a una verdadera leyenda tú decías el fútbol español también, del deporte español. Incluso, ¿no? Yo tuve el privilegio de saludarle en muchas ocasiones aquí en el Estadio Santiago Bernabéu. Incluso la primera vez que le conocí fue en Granada, en el Estadio de los Cármenes. Vino un partido de la selección española de fútbol, nos sentaron juntos y pude disfrutar mucho de su persona y sus historias durante el encuentro, y luego siempre ha sido una persona muy cercana. Se marcha se marcha una parte del Real Madrid. Cuando decimos ese tópico tan habitual, en este caso es más cierto que nunca, no solamente porque es el jugador que más títulos ha ganado en la historia del club, sino que además abrió el camino para muchos que, muchas generaciones disfrutaron de su juego y muchas generaciones también sufrieron por su juego, por tenerle como rival. Descansa en paz. Juanma, ¿tú llegaste a ver a Paco Gento? Yo hice algo mejor. Yo he visto jugar a gente a través de los ojos de mi padre. Qué barbaridad. Entonces, sí. Entonces, como mi padre sabía mucho más de todo de lo que pueda saber yo jamás, incluido el fútbol, pues sí, he podido ver a Paco Gento. Lo que pasa es que mi padre, alguna vez lo he comentado, era distefanista. Mi padre nació en el 29, creo que don Francisco nació en el 31, es decir, más o menos de la misma generación. Y los distefanistas son esencialmente gente bastante poco soportable, porque lo han visto todo ya. Y yo recuerdo que iba al campo a ver a la Quinta del Buitre y mi padre decía, sí, pero eso Di Stéfano, sí, pero eso Puskás, sí, ya te entiendo, pero eso Paco Gento. Era gente que veía el fútbol con cierta melancolía del que ha visto el mejor fútbol posible, ¿no? En el mejor campo de fútbol posible. Y es un día triste, es verdad, pero es alegre también, Juan Pablo. Yo creo que es un día triste. Y es alegre también porque hemos podido disfrutar de la figura de Gento. Ha sido un honor que Gento haya sido presidente de honor del club. Y Paco Gento ha ayudado a hacer de este mundo un mundo mejor. Entonces yo creo que todos tenemos que estar también contentos, porque nadie muere del todo mientras haya alguien que recuerde su memoria, y me parece que va a ser imposible, gracias a Dios, olvidar la memoria de don Francisco Gento, ¿no?
Sergio, tú no, como yo, no hemos visto a Gento, pero en un día como hoy te das cuenta de la trascendencia inmensa que tiene la marcha de un jugador y de una persona de esta naturaleza. Sí, yo evidentemente no le he visto jugar al fútbol, pero no he parado de escuchar su nombre durante toda mi vida. A través de mi familia, y cuando entré en el radio, pues siempre hablaban de él. Isidoro San José, Amancio Amaro, Luis Herrero. Es una persona evidentemente importantísima en la historia del Real Madrid y también del fútbol, pero sí pude conocerle a Gento como persona. Además, que no todo el mundo tiene esa oportunidad. En un homenaje que tuvo en vida a él, en el 2016, cuando él cedió su patrimonio deportivo al Real Madrid y Florentino Pérez le hizo un homenaje en el Santiago Bernabéu. Y luego también en otra gran iniciativa por parte del Real Madrid, como son los foros Luis de Carlos, y conocí a Gento, que me parecía que era un pozo infinito de anécdotas. Y me recordaba a Amancio porque era una naturalidad aplastante, desde la primera hasta la última palabra que salía de su boca. Y bueno, pues me recordaba, aunque no lo haya visto, a ese fútbol del que tantas anécdotas ha dado durante esos años 50 y 60. Bueno, Willy, una cosa rápida, que tenemos que aprender ya los primeros invitados. Sí, pues mira, estoy aprovechando para repasar también el libro de Andrés Amorós, Álbum de Cromos, que dedica, habla de varias figuras del deporte mundial, ya con cierta antigüedad, y en este caso, de Gento dice recuerda una frase de Garrincha, que decía: Gento y yo, con 9 más, sean los que sean, seríamos siempre campeones. La verdad es que luego ver vídeos de Paco Gento, y en esa época, los años 50, en el 53, cuando llega al Madrid de la mano de Alfredo Di Stéfano, pues le ves correr, el físico que tenía, y era un portento físico y tenía una velocidad endiablada. Es verdad que, tuvo problemas en su primera temporada, pero gracias a Héctor Rial, que fue su gran mentor en el vestuario blanco junto con Di Stéfano, pues pudo reconducir su carrera y brillar como la gran leyenda que ha sido el madridismo. Bueno, hay una cosa que hacemos siempre en este programa, que es difícil dedicar un minuto de silencio en radio, porque la radio es justo lo contrario del silencio, a menos que sea valorativo, pero tener un minuto para que cada uno recuerde cómo era Francisco Gento, o para que quien quiera también pues rece un Padre Nuestro y le dedique una oración en el inmenso misterio que es la relación del hombre con Dios. En esa conversación, pues unas palabras a Paco Gento. Así que quien quiera rezar que lo haga, y quien quiera recordar a Gento, pues que lo recuerde. Lo hará el Real Madrid en su próximo partido en el Estadio Santiago Bernabéu. Lo hacemos aquí en Fútbol Radio. Un minuto por la memoria de Paco Gento. Quedará instalada esta tarde a las 7 en el Estadio Santiago Bernabéu y hasta las 10 de la noche. Tenemos a Isidoro San José al otro lado del teléfono. Isidoro tenía que venir hoy, pero hoy tiene una comida, Isidoro, y te hemos sacado de ella. No te vamos a quitar mucho tiempo, Isidoro. Buenas tardes, amigo. Hola, muy buenas tardes. Oye, no, a ver, es un chascarrillo. No, yo no tenía una comida. A mí había un compañero que me pidió que tenía que cambiar y gustosamente lo he cambiado. No ha sido porque tenía una comida. Que coste en acta, ¿vale? Cuéntanos por qué te queríamos tener. Isidoro, tú le conociste. ¿Qué recuerdo te llega en un día como hoy? Y vaya por delante nuestro pésame, porque había una amistad también. Pues os lo agradezco de verdad. A ver, yo en este caso era amigo de Paco, era, compañero suyo en junta directiva cuando fuimos, luego he sido empleado suyo como director general de la asociación, y la verdad es que este minuto de silencio a mí me llena de satisfacción porque es un reconocimiento genérico, pero a partir de ahora hay que empezar a decir lo que era Gento, lo que ha supuesto Paco para el mundo del fútbol, porque yo creo que salvando, no quiero entrar en polémicas ni lo voy a pretender jamás, pero creo que para mí Paco Gento, y ya sabéis que no defiendo nunca el tema de Balón de Oro, como futbolista en su puesto ha sido sin lugar a dudas, el mejor jugador que ha pasado por el Real Madrid, y laureado ni te cuento. Estamos hablando de Champions, de Copa de Europa,
y también hay que meter dentro de lo que ha conseguido Paco, el único que lo ha conseguido de momento, es 12 ligas, que tampoco es tan mal, ¿eh? Saber que antes había que ganar la Liga para jugar la Copa de Europa también es importante. Quiero decir que Paco ha sido, como deportista, referente no a nivel español, a nivel mundial, y como persona a nivel universal, ¿eh? O sea, era un tipo que le tenías que querer sí o sí, no había otra posibilidad. Era una persona cercana, entrañable, no era muy transmitidor de cosas, no le gustaba mucho hablar, pero cuando estaba o cuando le necesitabas, ahí estaba. Así que para nosotros, para la Asociación de Veteranos, no olvidemos que Paco Gento era el presidente de honor del Real Madrid, pero actualmente ostentaba el cargo también de presidente de la Asociación de Exjugadores del Real Madrid. Y eso es para nosotros muy importante. Así que no me queda más que lamentarlo, mandar un beso y un abrazo que intentaré dárselos personalmente esta tarde a Mariluz y a su familia, y bueno, unirme a cualquier acto de lo que sea pensar que Paco Gento ha sido una persona y un jugador entrañables. Isidoro, un abrazo muy fuerte y lo sentimos mucho. Un abrazo, amigo. Gracias por llamarme, muchísimas gracias. Gracias a ti, Isidoro. Bueno, durante muchos años en este programa yo tuve el gusto, el placer y además el privilegio de compartir, ahí donde está sentado Sergio, asiento al lado de una leyenda como Amancio Amaro. Amancio, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. La verdad es que, Amancio, amigo, lo siento un montón. Lo siento un montón porque es un día de esos duros. Y la verdad es que casi uno no sabe qué decir. ¿Qué quieres recordar tú de tu amigo Paco Gento? Hombre, ¿qué se puede recordar? Hombre, pues que ha sido un ídolo mundial, ¿no? Ha sido un mundial. Se ha mantenido durante 18 años en el mejor equipo del mundo. Ha conseguido éxitos que todavía no ha conseguido nadie. Bueno, chico, Dios lo va a tener en la gloria, pero desde luego se va orgulloso de todo lo que ha conseguido. Todo lo que ha conseguido, difícil de igualar. Y como comentaba Isidoro, antes para jugar la Copa de Europa había que quedar campeón. Y llegar a ganar 12 ligas seguidas, no seguidas no seguramente, pero 12 ligas también tiene su mérito. Vamos, lo ha hecho todo bien. Lo ha hecho todo bien, la verdad. Amancio, Gento era un tipo, bueno, tú le conocías, yo no tuve el placer de conocerle, pero era un tipo muy cercano y era un tipo, lo decimos muchas veces, pero era un tipo muy normal, muy normal. Mira, Amancio, como este es un día en el que yo sé que, pues tanto tú, que lo conociste, que lo has vivido a Paco Gento de una manera muy, muy cercana, muy, muy cercana. A mí en estos días me gusta recordar, Amancio, a la gente tal y como era. Entonces, hay un aspecto de la carrera de Gento que a mí me ha llamado mucho la atención. Me lo comentaba Sergio Valentino hoy por la mañana y era, mira, en 18 años de carrera, siendo un jugador que jugaba ahí en el costado izquierdo, etcétera, dice, solamente le sacaron dos tarjetas rojas, lo cual, oye, habla también de la, pues no sé, de la deportividad que también tenía Paco Gento. Sí. Pero claro, él recordaba los momentos en los que le sacaron las dos tarjetas rojas. Claro, en 18 años, dos tarjetas rojas, pues se te queda marcado, ¿no? Bueno, pues Paco Gento lo recordaba así. Escucha, Amancio. Dos me sacaron, una en San Sebastián y otra en Bilbao. La primera que me sacaron en Bilbao, estaba discutiendo Marquitos con el árbitro y yo pasaba así al lado y dije, mándala a tomar por culo. Y me escuchó el árbitro para casa. Y me echó.
segunda fue en San Sebastián con Irulegui, que me estaba sacudiendo y entonces yo me volví y le di. Le pedí perdón, ¿eh? O sea que no fue... Bueno, Amancio, era un fenómeno, ¿verdad? Era un fenómeno. Sí. Era así de llano. Él nos andaba por las ramas. No era una persona... Bueno, con decirte que no ha discutido... Bueno, 9 años lo he tenido como compañero. No ha discutido con ninguno. Así como los demás sí hemos tenido rencillas y tal. Él con ninguno, no ha discutido con nadie. Eso te dice un poco cómo era su manera de ser. Amancio, siempre cuando tú durante todos estos años has estado aquí a mi lado en el radio y con Dieter, siempre he recordado que la mejor zurda que tú has visto era la de Pancho Puskás. Pero después de Pancho, ¿es la mejor zurda que tú has visto o es el mejor jugador en esa demarcación del campo que tú has visto en tu vida? Hombre, yo he visto muchos jugadores, pero desde luego de una trayectoria en un puesto, en un equipo complicado de llegar a jugar tantos años, con la velocidad que tenía, con la frenada en seco que tenía también. Hombre, sus características yo no las he visto. Habrá otros jugadores con otras cualidades, pero como las de Paco, yo no he visto a ningún jugador. Amancio, un abrazo muy fuerte, lo dicho. Reparte abrazos esta tarde. Ya sé que es un día complicado, pero que sepáis que nosotros estamos con vosotros y con la familia. Un abrazo muy fuerte, amigo. Pues muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo fuerte, Amancio. Adiós. Bueno, pues vamos a tener que hacer una pequeña pausa. Vicente, antes de irnos, ¿querías decir algo? Sí, muy rápido, porque me tengo que marchar. Solamente recordar hoy también la figura de Lorenzo Alocén, pívot legendario del Real Madrid y ejecutor de la legendaria autocanasta de Pedro Fernández, que también ha fallecido esta mañana. Así que nuestro abrazo también a la familia Alocén. Pues Alocén descanse en paz. Gracias, Vicente. Hasta luego. Gracias por haber venido. Hacemos una pequeña pausa y en 2 minutos escasos continuamos aquí en Es Radio. Son las 3:30 de la tarde. Aquí seguimos Fútbol Es Radio con Sergio Valentín, con Juanma Rodríguez, con Guillermo Domínguez, recordando la inmensa figura del deporte mundial que era Paco Gento. La verdad es que lo primero que tengo que hacer es recomendar Artifin, que hay que seguir tomándolo todos los días, condroitin sulfato, glucosamina, cartílago de tiburón, vitamina C, cúrcuma, un producto que tiene la garantía de los laboratorios Mundo Natural y que se vende en parafarmacias herbolarios, la parafarmacia mundonatural.es y también en el Corte Inglés. Vamos a seguir. Miren, Gento era cántabro. Vamos a hablar con otra saga de cántabros, con el hijo de una leyenda del Real Madrid como Marquitos, a quien recordaba Gento en esa anécdota que hemos compartido con Amancio Amaro. Pero claro, es que Marcos Alonso compartió años con Gento, que a su vez, claro, años con Gento porque es que su padre jugaba en el Real Madrid y nos ha contado también cuando estaba aquí Marcos Alonso que es que él jugaba con los amigos de su padre, que eran los jugadores del Real Madrid, con Pancho Puskás, etcétera, etcétera. Marcos Alonso, buenas tardes, ¿cómo estás, amigo? Hola, buenas tardes. La verdad es que es un día triste. Yo creo que además como cántabro, esta autonomía también, como cuando falleció tu padre Marquitos, está de luto porque se va también una leyenda inmensa del Real Madrid. Marcos, ¿tú cómo lo recuerdas a Paco Gento? Bueno, pues mira, la última vez que estuve con él fue en el entierro de mi padre y la verdad que lo recuerdo, a ver, la época en la que yo jugaba yo era muy pequeño, pero luego cuando sí ya eran veteranos, sí que jugábamos mucho, o me llevaban a jugar con ellos en la ciudad deportiva, en la que juegan los veteranos y bueno, pues se va quizá el más laureado de todos los jugadores que hay en España y en el mundo, ¿no? Y bueno, pues siempre es triste, ¿no? Pero al final pues es lo que tenemos, ¿no? ¿Tú recuerdas a Gento? ¿Qué te contaba tu padre? No te hacía falta porque tú lo viste, pero
¿Tu padre cómo recordaba a Paco Gento? Porque claro, es que compartieron 5 Copas de Europa. Sí, bueno, mi padre siempre me decía que era un jugador rapidísimo, ¿no? Que al principio le costó, cuando lo llegó al Madrid, el primer año creo que le costó bastante, y fue hasta que llegó Rial que fue el que verdaderamente pues le hizo, o le vino fenomenal, ¿no? Y siempre decía que era un jugador rapidísimo, pero que lo bueno que tenía es que era muy rápido, pero que se frenaba en seco, ¿sabes? Que eso es muy difícil en el fútbol, ¿no? Y bueno, luego pues un jugador súper longevo, porque fue el único que consiguió jugar la sexta, la de los Yeyes, y de todos ellos, ¿no? De todos los que ganaron 5 Copas de Europa. Era un tipo tan normal como nos... Es que todo el mundo te dice lo mismo, es que era un tipo normal, es que era un tipo muy... Es que no le gustaba... Con lo que él era, claro. No le gustaba figurar en nada, siempre tenían problemas, si tenían algún evento, alguna cosa, iban los veteranos, siempre era... O sea, no le gustaba... Si te fijas, es un futbolista que con todo lo que ha ganado, hay poquísimas entrevistas de él, sí. Y bueno, pues era un jugador sencillo y muy humilde, ¿no? Marcos, un abrazo fuerte. Sabes que en esta casa y en este programa te queremos un montón. Un abrazo enorme y esperamos verte pronto por aquí. Un abrazo fuerte, amigo. Es recíproco. Un abrazo grande para todos. Un abrazo. Es curioso, Juanma, fíjate, porque en un mundo del fútbol, es verdad que el fútbol ha cambiado mucho, Juanma, pero en un mundo como este, en el que... tú fíjate, alguien como Paco Gento, si es que es el único que tiene 6 Copas de Europa, el único jugador del mundo que tiene 6 Copas de Europa, que son más Copas de Europa de las que tienen el 99,9% de todos los clubes del mundo, de los que existen. Y era un tío completamente normal, que no le gustaban las entrevistas, humilde, que no se tenía a sí mismo como la gran leyenda que era. Eso dice mucho de una persona. Sí, desprovisto de cualquier tipo de pedantería y de vanidad. Yo recuerdo que el otro día charlaba con Juan Antonio Corbalán a propósito de un homenaje que iban a tributar a Mirza Delibasic en Madrid, y entonces pues yo le dije, hombre, pues porque él me decía que era Delibasic era una estrella, era un jugador fantástico, pero que fuera de la cancha era una persona absolutamente normal. Y entonces yo le decía, claro, es que si eres un genio, estás más cerca de ser una persona normal, y me decía, no, dice, cuanto más arriba estás, más capacidad tienes para convertirte en un auténtico imbécil. Y por eso tiene tanto mérito encontrarte con alguien de esta dimensión a nivel mundial, y efectivamente una persona que es capaz de decir que, pues eso, que su padre no quería que se dedicara a jugar al fútbol, sino que cuidara las vacas, porque era también otra época en España, y bueno, en fin, que le vamos a echar mucho de menos. Hay una postal hoy que he visto por ahí de Pancho Puskás, de Alfredo Di Stéfano y Paco Gento, me parece que por la Gran Vía, ¿no? Imagínate qué tridente. A mí me revela un poco cuando muchos madridistas jóvenes, yo digo que no, Cristiano, el mejor jugador de la historia del Real Madrid. Quieto, parado. Quieto, parado. ¿Dónde vas? Otra cosa es que no le hayas visto tú, pero Cristiano, el mejor jugador de la historia del Real Madrid. No, Cristiano es el máximo goleador histórico del Real Madrid. Pero por ahí han pasado jugadores muy importantes, ¿no? Y yo creo que Paco Gento, bueno, esos tres, Paco Gento, Pancho Puskás y Di Stéfano, están a la altura, si no por encima de Cristiano, por ejemplo, ¿no? ¿Y qué sería del Real Madrid sin estos futbolistas? ¿Quién sabe? Eso es una pregunta que evidentemente nunca sabremos, pero es que es una generación que cambió por completo de lo que es el mejor club de la historia del fútbol. Que si no hubiera estado Gento, Puskás y Stéfano, que son decisiones, fichajes, resultados que cambian absolutamente todo. Los valores esos que mencionabais, no sé. El Madrid le debe todo a estos futbolistas. Bueno, el Madrid es lo que... El astro alrededor del cual gravita todo es indiscutiblemente don Alfredo Di Stéfano, porque él cambió la historia del club, pero es que cambió también por su forma de interpretar el fútbol. Di Stéfano no era un goleador,
Di Stéfano era un todocampista. Di Stéfano era un pulmón en el centro del campo cuando lo requería la ocasión. Di Stéfano defendía, se implicaba en defensa. Di Stéfano era un líder y Di Stéfano era un magnífico delantero, un jugador de punta increíble, ¿no? Entonces, el astro alrededor del cual gravitan todos es indiscutiblemente don Alfredo Di Stéfano. Pero claro, era una playa de futbolistas que acompañaban de un modo, o sea, era una orquesta sinfónica. Y lo que le costó también a Paco Gento, ¿no? Coger el tono en el Real Madrid, pero bueno, al final ha demostrado que ha sido una gran leyenda del Real Madrid. Pues lo que decíais también, aparte pues los nombres de Copa, de Real, que ha sido su gran valedor en el vestuario madridista, el que le enseñó un poco, ¿no? De decir, bueno, Paco, tienes que frenar, ¿no? También esos pases, ¿no? Ver un poco más el juego, porque es verdad que parecía de la primera temporada en la que estuvo, por todos los artículos que he leído de Paco Gento, como que era un poco pollo sin cabeza, ¿no? Corría un poco como pollo sin cabeza, hasta que, bueno, pues al final consigue triunfar en el Real Madrid, hasta pues esos números que hemos recordado, ¿no? Hay otro dato también que es muy significativo, que es el único futbolista que ha recibido 3 homenajes en activo. O sea, que es que eso también te dice te describe la magnitud y en el de la Real figura de Madrid, Gento, ¿no? Y en el Real Madrid, claro que sí. José Luis García, buenas tardes. ¿Qué tal estáis? Pues la verdad es que nadie mejor que tú para recordar, porque es que, aparte de que tú tienes una memoria fotográfica y expones las cosas, que sacas la instantánea radiofónica de lo que era Paco Gento, García, te hemos querido llamar porque tú siempre dices que en su posición es que no hubo otro igual, o sea, quiere decir que era un jugador descomunal. Sí, bueno, vamos a ver, son varias cosas, que siempre que te ocurre esto, ¿no? Que no solo ya se muere una persona, un jugador, se muere parte de tu infancia. Para mí, Gento son los domingos donde iba al fútbol a verle con mi padre, y aquel Real Madrid donde yo era socio infantil del equipo. Gento ha sido el mejor extremo izquierdo del mundo, es decir, si ha habido uno mejor en la derecha ha sido Garrincha, pero Gento, eso es incuestionable. Empezó como te diría yo, un poco que se atropellaba, pero como tenía gente de tanto talento a su lado, como era Di Stéfano, Héctor Rial, etcétera, fue cogiendo seguridad poco a poco. Lo que tenía era una virtud enorme, era la velocidad. Fíjate que Di Stéfano era muy rápido, le llamaban la saeta rubia, Alfredo Di Stéfano. Pero cuando salió Gento, aquello era desconocido. Yo creo que hubiera sido, si no récords de España de 100 metros, por ahí le hubieran dado, porque debía correr en esa época 18 o 19 en 100 metros. Entonces, poco a poco fue haciéndose un jugador de mayor calidad, hasta el final, que era el que tiraba los penaltis. Empezó a meter muchos goles, chutaba maravillosamente con la izquierda. Yo recuerdo exactamente el gol que metió en la segunda Copa de Europa en Madrid a un equipo estupendo como era la Fiorentina de Julinho y compañía. Iba ganando el Madrid 1-0, había marcado de penalti, pero todavía la cosa no estaba segura. Y entonces filtraron, como dicen ahora, filtraron un pase por el centro, y entonces Gento en ese momento no estaba en su lado izquierdo, sino estaba muy cerca del centro del campo, y salió como una bala. Y cuando se le echó el portero, nada de chutar, nada, muy suavemente la metió. Y ahí es cuando yo creo que todos nos dimos cuenta del cambio que había dado Francisco Gento, Paco Gento, ¿no? Es algo increíble lo que ha sido. Porque claro, cuando dices, hay otros que tienen casi los mismos títulos de él, es que entonces no se jugaban Supercopas de España, Supercopas de Europa, no se jugaban tantos títulos. Lo de él es imbatible, haber ganado 6 veces con 2 equipos distintos, porque claro, el gran equipo del Madrid con Di Stéfano, Puskás, Rial, Gento, Santa María, que todavía sigue vivo dándonos un ejemplo de juventud, es fantástico. Y una cosa que tenía Gento es que cuando él se encarga de ser el líder, cuando se han retirado todas estas leyendas, él acopla un equipo extraordinario que le llamaron de los Yeyes y vuelven a ganar otra vez la Copa de Europa. Es decir, es increíble. Pero yo, además de todo eso, de que es un jugador que, como tú sabes, Juan Pablo, siempre estará en mi 11, sí, en mi 11 titular de la historia del fútbol, sí, creo que había una cosa por encima todavía, que era humilde. Un tipo con lo que él ha ganado, con los triunfos que tiene, tantas ligas, tantas Champions, tantas victorias, era muy, muy humilde. Me recordaba a
Zarra, que es otro delantero prodigioso que hubo en España, muy difícil de entender ahora cómo metía tantos goles, como Gento metió muchos, eran humildes, eran gente como muy cercana, que no eran nada divos, no estaban nunca alardeando de lo que habían hecho. Fíjate, Gento sí podría haberlo dicho a todas horas en las radios, no sé, era el presidente de honor del Madrid, al contrario, era la humildad hecha persona. Entonces tenía todas esas grandes cosas. Te fijé, le han dado homenajes, es que se lo merecía. Yo estuve en el homenaje que le hicieron, me parece que fue el 64 o 65 por ahí, contra River Plate, y es que era un buen jugador, una buena persona y un hombre de fútbol, de verdad, de los que ahora cada vez hay menos. Yo os decía hace ya un par de temporadas en el radio que había un jugador que me lo recordaba, y que poco a poco yo decía, había que tener paciencia con él, ¿no? Que era Vinicius. Y yo decía, me recuerda cuando yo vi empezar a Gento, y poco a poco yo decía, él tiene algo que no tiene nadie, la velocidad. Lo otro lo irá aprendiendo con buenos jugadores. Está ocurriéndolo igual, tiene a Benzema al lado, tiene a Modric, que son jugadores excepcionales, y cada vez va siendo mejor. Pues eso le pasó a Gento, poco a poco, hasta que se hizo imprescindible en el Madrid de victorioso de las 5 Copas de Europa seguidas, que es el Madrid que cambia al Real Madrid. El Madrid hasta entonces era un equipo, incluso yo te diría, mediocre, vulgar, no era un Atleti de Bilbao que ganaba tantos títulos, no, pero amigo, llegó Di Stéfano al principio de los años 50, impone una nueva manera de jugar al fútbol, de no dar un balón por perdido, de que todos tienen que jugar prácticamente de todo, que es lo que decía ahora Juanma. Alfredo no solo era el director de la orquesta, que era el equipo, sino que era la orquesta él mismo. No olvidemos que metía muchísimos goles, era un goleador, o sea, además de un centrocampista o un hombre que cogía el balón en la defensa, era un goleador tremendo, muy rápido, iba muy bien de cabeza, es decir, era un jugador muy completo, completísimo. Para los que no lo hayan visto, Bobby Charlton se le parecía también un poco a otro nivel, otro jugador que tuvo el Oviedo, Sánchez Laje, todos en una categoría mucho más baja naturalmente, pero Gento no ha habido nadie como él. Es como si me dices Garrincha, no ha habido ningún otro. Gento fue especial, es el único. Entonces era extremo, empezó de extremo y murió extremo su fútbol, porque lo dejó siendo extremo izquierdo. Ahora hay falsos 9, hay otra manera. No, él era echarle un balón a la banda, él driblar, y además hacía unas cosas, si veis en los documentales, que ahora se hacen muchos regateos, volver atrás, volver a regatear, sí, hacer un amago, que te vas a ir por un lado, que te vas por otro, todo eso lo abordaba él, y cuando tenía terreno, pista abierta, iba hacia la banda y centraba maravillosamente, era un prodigio. Al final acabó centrando también como Gainza, o sea que era fantástico. Fíjate que de todo lo que dices, Garci, lo que más me llama la atención es que cuando se va un personaje de esta dimensión, se te muere una parte de ti, de lo que tú has visto, de lo que tú has vivido, porque forma parte de tu vida, de tu... Los domingos lluviosos, los partidos de la Champions, que eran ya nocturnos, eran a las 8:30, y todo el mundo, la iluminación del campo, la gente, las cosas que se decían, los gritos de ánimo, bueno, todo eso es una época de tu vida que se va con las leyendas, naturalmente. Gracias a Dios todavía queda una leyenda, que es Santa María, que ha sido posiblemente uno de los mejores defensas centrales de la historia del fútbol, el uruguayo Santa María, ¿no? Pero bueno, fíjate tú, era el central Marquitos, que era fantástico, y se puso de lateral derecho Marquitos Santa María Delmer, porque claro, Santa María era un prodigio, y ahí lo tiene, debe tener cerca de 90 años, pero yo las últimas veces que le he visto estaba estupendo y fenomenal de físico, ¿no? Pero es verdad, desaparece una época de tu vida cuando se va alguien, porque cuando estás con él, digamos, no lo notas, pero cuando se va, como cuando se fue Alfredo Di Stéfano, joder, son los domingos, es tu infancia, son muchas cosas que empiezas a recuperar en la memoria cuando te falta alguien de estos ídolos que has tenido, ¿no? Y da lo mismo del equipo que seas, insisto, yo recuerdo que cuando venía a jugar el Atleti de Bilbao, entonces no se le decía Atleti, solo era el Atleti de Bilbao, pues entonces la gente aplaudía a Zarra en todos los estadios de España, y lo mismo pasaba con Gento. Era una simpatía que eso estaba por encima ya de
de la bonomía, de la calidad, no sé, él transmitía eso, y sobre todo porque eran humildes, y tú notabas que eran mucho más grandes de los que ellos, no sé, como que si se asustaran hasta un poco de la fama enorme que podían tener. Y lo suyo grandioso fue lo mismo de Puskás, que según cumplía años Puskás jugaba más adelante y metía más goles, según fue envejeciendo se hizo el gran capitán del Madrid, Gento. Cuando desaparecieron Di Stéfano y Puskás y Copa y Real y todos aquellos, el capitán fue Gento y lo hizo maravillosamente bien. Era un hombre que dirigía el equipo sin gritos, sin aspavientos, pero con una especie de fíjate José, que decía Mancio, dice, yo en 9 temporadas que estuve con él jamás discutí. Que es difícil, ¿eh? Jamás discutí con él, lo que habla de la personalidad que tenía Paco Gento. José, nos vemos este jueves. Un abrazo fuerte, amigo. Un abrazo para todos hasta ahora. Un abrazo. Bueno, pues este era Paco Gento, la verdad es que... Me quiero quedar, Juan Pablo, con un dato también que es significativo, porque cuando llegan Di Stéfano y Paco Gento al Real Madrid, en el 54 ganan la Liga después de 20 años de travesía por el desierto del Real Madrid, 20 años sin conquistar el título liguero, y al final, a partir de ahí, es que construye la historia del Real Madrid. Sí, bueno. El Real Madrid ganador que conocemos ahora. Bueno, gracias a figuras como Di Stéfano, Real, Puskás y por supuesto Paco Gento. Sí, por supuesto, todo eso con el creador, podemos decir casi el demiurgo de todo aquello fue claro, don Santiago Bernabéu, que le cambió la historia al Real Madrid, cogiendo... Siempre en el campo estaban los Puskás, Di Stéfano, Gento. Claro, cogiendo de aquí y de allí. Tenía vista Di Stéfano al final, el chaval. Di Stéfano Bernabéu, tenía vista, sí. Claro, aquí hay dos figuras que están pues en el santoral del madridismo por encima del resto, que son don Santiago Bernabéu y don Alfredo Di Stéfano. Y luego, pero un peldaño inmediatamente por debajo, no en cuanto a la persona, por supuesto, que esos somos todos iguales a los ojos del Señor, pero en cuanto a la relevancia y al cambio que experimenta el club, el Madrid, como decía hace un instante Garci, hasta que llega don Alfredo Di Stéfano, es un equipo más, muy por debajo, por ejemplo, del Athletic Club de Bilbao, con mucha más tradición, o que el mismísimo Fútbol Club Barcelona. Y es Alfredo Di Stéfano quien cambia eso. Y yo lo que quiero es expresarle a los jóvenes madridistas y a las jóvenes generaciones que si hoy yo puedo presumir ahora como madridista de tener 13 Copas de Europa... Que nunca lo haces, Juanma, que tampoco lo haces mucho. Nunca lo hago, nunca lo hago porque no me gusta, porque no me gusta abusar. Eso es. Es por esta generación de futbolistas absolutamente irrepetible. Pero desde el primero hasta el último. A mí me contaba mi padre que Pancho Puskás y Alfredo Di Stéfano competían a ver quién pegaba más veces con la pelota en la escuadra. Y era aburrido porque se ponían a pegarla y daban constantemente con el balón en la escuadra. Era una cosa tremenda, de una calidad increíble, una calidad humana también, una calidad humana también. ¿Cuándo es el vamos próximo? A echar mucho de menos, pero estamos tristes y contentos también porque Paco Gento ha hecho de este mundo un mundo mejor. Y estamos necesitados de gente que haga del mundo un mundo mejor. Sergio, ¿cuándo es el próximo partido del Madrid en el Bernabéu? Este próximo domingo ante el Elche. Ante el Elche. ¿A qué hora es? ¿Lo sabemos? 4:15 puede ser. De la tarde. 4:15 el domingo, sí. Bueno, pues la verdad es que es una pena que ahora mismo estemos en una situación en la que el Bernabéu no está terminado del todo, que la afición no llega hasta el mismo borde del campo y en el que pueda estar el Bernabéu plenamente remozado para despedir como Dios manda, que se va a despedir, por supuesto, como Dios manda a Paco Gento, porque bueno, estos días son siempre especiales y en el Bernabéu evidentemente, que hay buen gusto por el fútbol, saben de la inmensa talla y la figura de la persona que ha fallecido. Y la verdad es que va a ser emotivo, va a ser muy emotivo lo que va a pasar el sábado en el Bernabéu. Libertad Digital Televisión sigue creciendo. Ya puedes vernos en nuestras nuevas demarcaciones de Alcobendas, Alcalá de Henares, Fuenlabrada y Collado Villalba. Y por supuesto, en Madrid. Si aún no nos ve, resintonice su televisor y podrá disfrutar de todo nuestro contenido. Programas exclusivos, tertulias, cine, ocio. No lo dude. Empiece a disfrutar de una televisión diferente.